Hola, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutitos para que vaya entrando el resto de gente y comenzamos enseguida. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando si queréis. Bueno, gracias por acompañarnos. La sesión la voy a dar yo, que soy Alberto Vargas, que pertenezco a la parte de Data e IA, y Adrián, que os dará toda la parte importante y gorda de la demo. Que es bueno, el mayor peso, digamos, de esta sesión, que va a ser una sesión bastante práctica, ¿vale? Por resumir, vamos a ver cómo Microsoft Fabric nos permite recorrer de forma sencilla todo el ciclo completo del dato, desde ingesta, transformación, visualización, machine learning y finalmente también veremos un poco el uso de un data agent, que es esta nueva funcionalidad que tiene Fabric y, bueno, la parte de EQ. Como os decía, la idea del webinar no es quedarnos en teoría. Vamos a hacer una breve presentación teórica de 10 minutitos más o menos para poner un poco el marco conceptual y luego ya entraremos en la demo y Adrián nos irá enseñando todos estos pasos que os hemos ido comentando. El índice, bueno, simplemente una breve presentación de quiénes somos, los objetivos, introducción y contexto, y vamos a hablar la parte conceptual que os he dicho de la arquitectura Medallion, Fabric EQ, y ya entraremos a la parte de la demo. Por daros un baño a los que no nos conozcáis, ¿no? Que seguramente la mayoría sí nos conocéis, pero bueno, somos una empresa de alcance global, prácticamente en todo el mundo, más de 80.000 clientes, más de 70 países, bueno, ahí estáis viendo en la presentación, ¿no? Y un alcance bastante amplio, tanto a nivel, pues eso, países y local, como desde el punto de vista también del portfolio de servicios que hacemos. Aquí tenéis todo el portfolio de servicio que hacemos. Como veis, tenemos cosas de Digital Workplace, Cloud Services, ciberseguridad, que ahora es bastante importante y está muy relacionada también con el mundo data, aplicaciones y luego la parte que está resaltada, que es la que a mí me toca, que es todo el tema de data y de IA, ¿no? Donde se engloba la parte de plataformas de datos y donde se engloba la parte de Fabric. Vale, más en concreto, la parte de data e IA, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, en la presentación aquí se ve todo, pero lo más importante es, o más resumido, es que nos encargamos de hacer assessment, tanto de plataforma de datos como de casos de uso de IA, tema de estrategia de IA, oye, no sé por dónde empezar en el mundo de la IA, pues bueno, nos sentamos con los clientes y les ayudamos, les acompañamos en ese camino, ¿no? A decidir por dónde empezar en la parte de IA, tanto IA tradicional como lo que puede ser ahora la IA generativa, toda la parte de IA agéntica, de agentes y demás. Y dentro de la IA más clásica que a mí me gusta llamar, ¿no? Por diferenciarlo un poco de la IA generativa, todo lo que tiene que ver, somos bastante expertos en temas de computer vision, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con imagen y con vídeo y casos de uso relacionados, hacemos bastantes proyectos. Cualquier tipo de solución de machine learning, de forecasting, de clasificación, de clustering, etcétera, etcétera. Todo eso está incluido dentro de lo que ofrecemos y de la parte de Data IA. Y como veis abajo a la derecha, multicloud. Es decir, no somos agnósticos a nivel tecnológico, tenemos un montón de certificaciones, un montón de gente certificada en los distintos nubes, principalmente, bueno, las tres grandes, pero bueno, también con Databricks, y etcétera. Objetivo de la sesión, lo he dicho más o menos antes. Conectar, en la demo vamos a ver cómo se conectan diversas fuentes, cómo vamos a revisarles esa arquitectura Medallion, que es buena para trabajar en ingesta de datos. Vamos a crear semantic models desde la capa más curada, la capa oro, y vamos a visualizarlos con un cuadro de mando para que veamos cómo hacemos todo ese flujo, ¿no? Desde que metemos los datos hasta que los visualizamos. Pero luego, por otro lado, también nos vamos a enseñar
cómo hacer otra parte, no solo la visualización, sino cómo sacar más información o más valor a vuestros datos, como integrando un modelo de Machine Learning dentro de esa capa, ¿no? Finalmente, vamos a ver también la parte de un data agent, cómo hacer preguntas en lenguaje natural dentro de Fabric y con datos de Fabric y ver cómo te responde y cómo funciona esto de manera bastante sencilla. Y entenderemos un poco conceptualmente Fabric EQ, que es lo nuevo que ha sacado Fabric, que está en preview creo que desde noviembre del año pasado, que esperemos que lo saque ya, que lo quite de preview en estos meses. Y luego, por último, ya nada más que hablaremos de caso de éxito, no un caso de éxito concreto, sino cómo debería ser o cómo es lo más normal que sea este viaje para los que no estéis todavía en Fabric o para los que habéis empezado en Fabric hace poco o para los que ya lleváis en Fabric tiempo y queréis sacarle más valor, ¿no? Y una fase final de preguntas. En cuanto a las preguntas, tenéis disponible en la parte de preguntas, ahí podéis ir haciendo las preguntas que queráis, luego sí que las responderemos al final, ¿vale? Entraremos al turno de preguntas al final, pero las podéis ir dejando ya. Y luego al final de la sesión también vais a tener una encuesta que podéis rellenar para dar el feedback, ¿no? de esta sesión, ¿vale? Lo agradeceremos bastante. Bueno, entrando ya un poco en el tema, muchas organizaciones lo que tienen ahora es sistemas como muy distribuidos, ¿no? Por un lado tienen los pipelines de ingesta, en una herramienta, en otra herramienta tienen almacenamientos, no solo lo tienen en una, sino que tienen distintas bases de datos. Por otro lado tienen los modelos de BI, por ejemplo, en Power BI, por ejemplo, y luego la IA la trabajan de otra manera. Bueno, esto es una fragmentación bastante grande que lo que te hace es que cuando quieres, yo lo he sufrido, cuando quieres hacer un caso de uso de IA, por ejemplo, primero te tienes que empezar a preocupar dónde tengo los datos que me van a hacer falta. Pues lo tengo en esta base de datos, en esta otra, ahora a ver cómo me los traigo todos a otra tercera base de datos y luego dónde ejecuto esos modelos de IA, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para resolver esto, Microsoft sacó Fabric. Al final, unificas todos estos servicios bajo una capa que es el One Lake, ¿no? de almacenamiento, y ahí tienes todos los servicios. Ya pueden ser temas de Data Factory, Analytics, Real Time, que está bastante bien para esos casos de uso, y luego lo nuevo del EQ, ¿no? que veremos un poco más adelante. En cuanto a la arquitectura que os comentaba, para hacer este tipo de ingestas y este tipo de sacarle valor a los datos que veremos luego en la demo, la arquitectura Medallion se encaja perfectamente, ¿no? Como veis un poco en la imagen, por un lado tienes las data sources que ingestas, que esto pueden ser ficheros CSV que están alojados en Blob Storage o en cualquier sitio. Pueden ser otras bases de datos on-prem que tienes y que las conectas con Fabric en modo mirroring, por ejemplo. Pueden ser accesos directos a otras bases de datos que están en otros sitios o también tiene conectores pues a las distintas nubes, ¿no? A Amazon, al S3 de Amazon, etcétera, ¿no? Esa sería la primera parte. Luego hay una parte de preparar y transformar los datos, que aquí en esta arquitectura lo que se hace es en bronce se suele dejar tal cual como viene el dato raw, ¿no? El dato de origen, una capa silver en la que ya haces algún tipo de enriquecimiento, de calidad del dato, eliminar duplicados, nulos, etcétera, etcétera. Y luego una tercera capa, que es la capa oro, sobre la que ya conectas pues, un endpoint SQL en el caso de que quieras consultar los datos de esa manera, o te creas los modelos semánticos y los informes en Power BI en modo Direct Lake, que es una de las ventajas que tiene Fabric, que no tiene Power BI, que tiene ese Direct Lake que te permite, pues bueno, pues lo mejor de los dos mundos, del import, del Direct Query, o sea, te permite actualizar en el momento los datos de una manera muy rápida, que está bastante bien. Y luego, como veis abajo, hemos añadido la parte del ML Modeling, que en el caso que os vamos a enseñar sale de la capa Silver, nos conectamos a la capa Silver, haces un modelo de Machine Learning, en este caso, si no me equivoco, Adrián, creo que es una previsión de un valor, en función de unos valores que tienes y demás, pero podría ser cualquier modelo. Y luego devuelve esos datos también a la capa Silver o esa salida del modelo a la capa Silver para que pueda ser también consumida por otras herramientas o por otras personas dentro de la organización. Yendo a la parte final ya de Fabric EQ, esto es un poco complicado de entender, pero la forma más fácil es una capa nueva que añades que da significado de negocio a los datos que ya tienes, ¿no? Es como pues eso, una carga nueva que tiene distintos componentes
y que te permite eso, que tengan un significado claro, no solo para los que lo van a consumir, sino también para otras herramientas como pueden ser asistentes conversacionales, como hablábamos del Data Agent, que lo puedan consumir y que conozcan y que sepan cómo consumirlo de manera sencilla, ¿vale? Tiene distintos componentes. Por un lado está la ontología, que es más esa definición de qué entidades tengo, qué relaciones tengo. Por ejemplo, producto que vendo, región donde la vendo, cliente y empleado que gestiona esa venta, ¿no? Esas podrían ser las entidades. Bueno, pues también las relaciones, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? El producto se vende, el cliente compra, etcétera, ¿no? Después tendríamos el modelo semántico, que ya es más conocido porque viene de Power BI, etcétera, pero digamos, esa fusión con la ontología le da como un valor mayor, donde tenemos, pues eso, toda la parte de KPIs, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de graph, que esto es, no solo tienes esas entidades y esas relaciones, sino que también le enseñas, le puedes decir cómo navegar entre las entidades, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, le haces una pregunta al Data Agent, y me salto ya al punto del Data Agent, en el que, oye, quiero saber qué empleados han gestionado las ventas del producto tal en los clientes que han comprado ese producto en la región que sea, ¿no? Pues entonces, tú en esta parte del graph es donde le estás enseñando cómo navegar entre la entidad cliente, producto, región y luego empleado, ¿no? Y entonces le ayudas a que te haga esa respuesta, digamos, con lógica, ¿no? Por eso pone ahí lo del multi-hub, que es que, multipasos, ¿no? Que le enseñas. Hemos hablado ya del Data Agent, que es este que, bueno, reactivo, que tú le consultas en lenguaje natural y te responde respecto a los datos que tienes. Estaría otro que es muy interesante, que es el Operation Agent. El Operation Agent es un agente autónomo que te hace, en función de los datos que va teniendo, te hace gestiones en tiempo real. Por ejemplo, si yo tengo datos de ventas y tengo el stock que tengo en mis almacenes, pues tú le puedes definir que cuando llega un nivel de stock en el almacén de donde sea, te salte una alerta, que mande un correo a alguien o incluso que te genere un pedido del producto que me está faltando directamente. El nivel y esa es un poco la definición de Fabric View, los componentes que veremos luego en la demo que vamos a hacer. Y nada, ahora ya si queréis directamente pasamos a la demo. Os presento a Adrián, que es el Data Engineer que os va a guiar en toda esta parte de la demo, os va a ir enseñando y nada más por mi parte. Muchas gracias. Vale, pues yo voy a hacer ahora la demostración de Fabric. Si puedes, Alberto, confirmarme de que ves la pantalla de Fabric. Vale, genial, muchas gracias. Vale, pues voy a entrar con no mucho detalle en muchas de las herramientas porque no es una sesión en la que quiero mostraros un montón de cosas y tampoco podemos ir a nivel súper técnico. La idea principal de esta demo es enseñaros que el ciclo completo del dato se puede hacer desde Fabric y la potencia que tiene la herramienta, ¿vale? Además de potencia, la flexibilidad y la sencillez. Yo como ingeniero de datos, es el único gorro que me puedo poner a día de hoy, me resulta muy cómodo trabajar en Fabric porque me hace de no estar saliendo a distintas herramientas y de tenerlo todo consolidado dentro de la misma plataforma. Mucha gente nos suele preguntar qué pasa si tengo los datos en, pues, clásico, como comentaba Alberto, lo tengo en un Postgre o lo tengo en un Oracle, tengo mis sistemas on-premise o cosas similares. Una de las cosas que se puede hacer de manera muy sencilla desde Fabric es ir y montar lo que serían un mirror, en este caso. Un mirror no es simplemente una conexión que va hacia una de las bases de datos ya establecida, como puede ser pues PostgreSQL o puede ser un MySQL, un Cosmos o cosas similares. Incluso puedes conectar con Databricks o incluso con SAP y sus data warehouse de SAP. Con esto lo que tienes es una conexión que luego te vas a traer los datos para aquí, para Fabric, y no vas a tener que estar multiplicando o duplicando tus fuentes de datos. Una vez que ya tienes eso, la idea es montar Lakehouse o Eventhouse en caso de tiempo real para tener tus datos dentro de la plataforma. Aún así, como vas a tener distintos entornos y la idea es tener pues, datos de producción y datos de desarrollo, por ejemplo, puedes dentro del propio Fabric y gracias a OneLake
que es básicamente OneDrive, pero para bases de datos y para fuentes de datos, hacer shortcuts entre los distintos o accesos directos entre los distintos bases de datos o elementos de datos y no tener que estar replicando. Es decir, tú podrías tener tu fuente de datos de producción y hacer un shortcut hacia la parte de desarrollo y así no tener dos fuentes de datos duplicadas con la carga de almacenamiento que eso conllevaría. Para la demo yo ahora mismo estoy haciendo simplemente una ingesta de ficheros, ¿vale? Para tener buen control de lo que está pasando y no tener que depender de si se me crea otro sistema externo o una cosa similar, aunque se podría configurar de aquella manera. Lo que estoy montando es una cosa muy sencilla y es que tengo 3 ficheros CSV, uno con tracks, otro con álbumes y otro con artistas. Estamos todos más o menos eh, unidos con el tema de la música, entonces es una cosa sencilla para explicar a todos. A partir de aquí, pues lo que creo es una estructura medallón con este modelo de Machine Learning que comentaba Alberto también, que lo que hace es una predicción de la popularidad de una canción a partir de ciertos valores. Y a través de esto, lo siguiente es crear este modelo semántico y ahora una ontología y un grafo que intentaremos ver cómo se puede aplicar a distintos procesos. Y una vez que tengo esto, pues monto mis agentes y en este caso tendría que tener aquí un dashboard también, pero lo vamos a montar en directo para que veáis lo sencillo que es hacerlo con Copilot y tener un gráfico, un reporte de Power BI de manera prácticamente instantánea en el que ya nosotros podemos empezar a modificar esos datos. Lo que tenemos aquí es un elemento que es una pipeline, ¿vale? Que es un elemento que viene heredado de Azure Data Factory para cualquiera que lo haya utilizado. Y en este elemento de Data Factory, yo ahora mismo estoy haciendo 3 copy datas que van uno detrás de otro. También se podría añadir cosas como notebook o conexiones a otra fuente de datos o incluso lo que es muy normal, añadir data flow de lo que serían Power Query o Direct Query que teníamos en Power BI. Vale, estos los vamos a utilizar aquí y estos datos vuelcan al final a un lakehouse de bronce y como comentaba Alberto, pues es simplemente el mismo dato sin ningún tipo de modificación. Con este lakehouse la idea es tener siempre una trazabilidad y una fuente, digamos, de la verdad histórica para saber si algo me está pasando en mis datos, cómo poder evolucionarlo y solventar estos errores. En este caso, como simplemente son ficheros, no tengo tampoco una trazabilidad muy grande, pero bueno, la idea es mantener esto con distintos timestamps y crear un histórico aquí de mis datos completamente crudos simplemente a partir de la ingesta. Estos datos lo que haremos es tratarlos en la parte del proceso a Silver, ¿vale? Que sería aquí. En este caso lo hago con un data flow para mostraros la sencillez con la que se puede hacer a partir de, si tenéis conocimientos de Power BI, le sonará lo que es un data flow de Power Query, en el que para transformaciones sencillas, como las que se esperan en un proceso que pasa de bronce a silver, vamos a encontrar que, bueno, pues en este caso yo estoy cambiando el tipo de columna, pues yo qué sé, si el nombre del artista me venía como string, pues a lo mejor quiero eliminarlo o quiero pasarlo a concatenar el artista y el nombre del álbum. O el número de tracks totales, pues me vendría a lo mejor como string y lo quiero tener como un entero. Vale, y gracias a esto, pues ya simplemente podría lanzar estos datos hacia mi siguiente punto, que sería el lakehouse de bronce. Como podéis ver, esto es muy sencillo, aunque se vean aquí varios steps, ¿vale? Y es que pues aquí estoy quitando algunas columnas, les estoy cambiando el formato y las estoy reordenando. O sea, pero todo esto se hace a partir de botones y tan sencillo como clicar el botón derecho en algún sitio y trabajar con ellos, ¿vale? En caso de que necesitéis pues, algo un poco más poderoso y más potente, siempre se puede recurrir a lo que serían los nodes, ¿vale? No estoy haciendo ninguna transformación aquí, pero sí que los estoy utilizando para la parte de Machine Learning, ¿vale? Porque no se pueden hacer los modelos de IA de otra manera. En este caso, este modelo de Machine Learning, voy a enseñaros cómo se hace de manera sencilla gracias a Copilot, ¿vale? Esto ya está hecho porque sí que es verdad que Copilot tarda un poquito en sacar todo el código y ver lo que estamos haciendo. Pero todo esto pues lo ha montado Copilot, yo no le he tenido que decir nada, ¿vale? Sí que es verdad que lo único que he hecho ha sido probarlo y ver que el versionado efectivamente es correcto y que funciona. Pero gracias a esto pues ya tendría yo un notebook que se puede utilizar, como hemos utilizado en otros clientes, para hacer ingestas mucho más complejas, con generación de fechas, con generación de distintos buckets o generación de distintos formatos de número, etcétera, ¿vale? Y gracias a eso, pues tener una pipeline lo que sería mucho más profesionalizada y que podría trabajar incluso con Spark o con cosas similares. Este notebook, ¿vale? Se puede replicar de manera muy sencilla creándolo aquí. Vamos a ir a crear un notebook.
Y aquí en esta parte le vamos a dar una carga desde a ver si me lo saca aquí, desde One Lake. Perfecto. Vale. Y aquí voy a seleccionar mi Lakehouse de Silver. Y a partir de aquí puedo decirle que me cree un modelo de Machine Learning de 1. Gracias a esto, pues le doy a New AutoML Run. Puedo elegir qué fuente de datos quiero que funcione para este modelo de Machine Learning o que empiece a trabajar con ella. No voy a dejarlo que haga todo, simplemente os voy a enseñar hasta qué punto, bueno, problemas del directo, en este caso particular. Voy a darle de nuevo. Vale. En este caso ya tengo montada esta tabla de tracks prediction, ¿vale? Entonces me podría ir a los tracks, elegir esta fuente de datos, decirle que querría que me hiciese, en este caso pues una regresión o una clasificación, ¿vale? En este caso a mí lo que me interesa es una regresión, porque quiero predecir un valor numérico. ¿De qué forma lo quiero? O sea, puedes hacer algo mucho más interpretable y que sea para trabajar. En este caso vamos a utilizar un prototipo rápido que en este caso me va a servir para ver si yo los datos que ya he trabajado pues efectivamente sirven y no tengo ningún problema por ahí porque haya puesto algo en un dato, en un formato de dato que no tiene sentido o cosas similares y que me está haciendo una predicción aunque la predicción pues no tenga mucho sentido, ¿vale? Puedo elegir que quiero predecir, en este caso sería la popularidad, ¿vale? Que tiene que estar por aquí en algún sitio. Pero bueno, podríamos elegir cualquier cosa para hacerlo más rápido, elegir qué tipo de formatos querrías y ya darle a Next. Y a partir de ahí no le voy a dar porque si no va a empezar a correr Copilot. Y te montaría todo el notebook que hemos visto antes. Una vez hecho esto, tendríamos toda la parte de lo que serían los experimentos de Fabric y en los que nosotros tendríamos un versionado de HTML. Y luego, además de ello, pues podríamos ver todos estos modelos ya sacados a producción en los cuales podríamos mandar una API y la gente podría consultarlos y ver estos datos. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería volver a la capa de Silver para intentar transformar estos datos a la capa de Gold. En este caso, la transformación que estoy haciendo es unir las tres tablas que estoy trabajando con ellas y así poder ver que estas tres tablas funcionan como una sola en la que yo tengo toda la información musical, digamos, de estos artistas, álbumes y canciones, ¿vale? Para poder montar un dashboard único en el que a mí me interesa gracias al modelo semántico que voy a trabajar. ¿Vale? Como podéis ver, pues igual lo estoy haciendo con la parte de Power Query, por lo tanto Power Query también sirve para unir tables y crear una tabla nueva. ¿Vale? Y finalmente ya tendría mis datos en Gold, ¿vale? Que estarían aquí en mi warehouse. En este caso no estoy utilizando un layout porque voy a querer montar un modelo semántico y tablas en SQL para poder consultarlas a partir de mis reportes en Power BI. Y en caso de que yo quisiese de igual forma que he trabajado con Copilot antes para intentar tener algo rápido en lo que yo poder basarme y a partir de aquí trabajar y avanzarme bastante trabajo y poder tener algo claro de cara a lo que quiero modificar y lanzar luego a producción, podría elegir un modelo semántico, que en este caso el que yo he creado es este Spotify Data, ahora veremos lo que se crea el reporte, y darle para que pues Copilot de alguna manera él elija qué datos cree que son válidos y qué datos se pueden mostrar en un reporte de manera automatizada.
No es lo mejor del mundo, al final tú tienes que darle unas condiciones de negocio a Copilot, pero esto lo veremos que en la parte de IQ se le puede meter una ontología o cosas similares que va a tener mucho más potencia y va a estar mucho más relacionado con lo que serían los datos de negocio, ¿vale? Que al final es la idea final de Fabric, es montar una ontología y poder tener tus datos de negocio siempre a mano y que tus agentes y tus modelos de IA trabajen con ellos. En este caso, bueno, pues ya habéis visto que nos ha creado aquí distintas gráficas, tendrá el sentido que tenga, ¿vale? En este caso, pues sumar la acústica de las canciones tampoco tiene grandísimo sentido, pero tú ya tendrías una idea y decir una plantilla sobre la que podrías trabajar y simplemente cambiar ciertos datos, ¿vale? Y esto ya estaría mucho más trabajado que simplemente crear cada uno de estos gráficos a mano, ir metiéndole los datos y ver cosas similares. Con esto ya llegamos a la parte que sería más interesante con la parte de IA y la parte de IQ, que es lo novedoso de Fabric, ¿vale? Y lo que es diferenciador de cara al mercado. Y es que tendríamos, por un lado, voy a mostrar dos cosas, una muy interesante para lo que seríais administradores de un workspace o de una capacidad, y otra para los que serían los usuarios más analistas o más enfocados a sacar datos de negocio. Fabric ofrece una capa de administración de la capacidad que se llama Capacity Metrics, ¿vale? Viene incluida dentro de Fabric y es su, digamos, sus métricas de trabajo. Y con estas métricas de trabajo podemos simplemente ese modelo semántico que te estaba proporcionando ya Microsoft, crear un agente, ¿vale? Que es tan sencillo como darle a crear el agente dentro del, del workspace de Fabric, elegir qué data queremos conectar, en este caso pues puedes ir a tus modelos de AI, puedes coger un dato de aquí, en este caso como veis pues, tengo ya seleccionado este y por eso me deja seleccionarle, ¿vale? Y esto sería el modelo semántico que automáticamente te lo crea. Con esto le puedes decir o seleccionar tablas en las que tú tienes tu capacidad y cómo funciona tu capacidad, que ahora tienes momentos puntuales de saturación de la capacidad para ir durante todo el día, ir, por ejemplo, sacando distintas pipelines o ir orquestando tu flujo de trabajo para que no se colapse nunca la capacidad y puedas trabajar de una manera fluida y la gente, sobre todo, que está viendo reportes o cosas similares, no se ve afectada por el trabajo que estamos haciendo los ingenieros de datos, ¿vale? Como podéis ver, en este caso le he dicho pues, a qué hora mi capacidad tuvo el mayor uso, ¿vale? Pues me dijo, tu capacidad tuvo un pico a tal, ¿vale? O sea, es tan sencillo como esto, luego ya pues tendrías que comprobar efectivamente por qué ha pasado todo esto, pero para alguien que está revisando esta capacidad y le están diciendo pues que, oye, me está generando problemas, no me cargan bien los reportes, etc., pues bueno, puedes ir a ver, gracias a este agente, rápidamente qué es lo que está pasando y ya te va guiando hacia dónde tienes que ir tú, ahorrando un montón de tiempo. Y luego, pues lo que sería un agente más enfocado a datos de negocio como tal, ¿vale? Pues en este caso yo lo llamo el Spotify Agent y es que mis datos vienen de Spotify, pues y estoy montando estos datos musicales y quiero, por ejemplo, saber quién es mi artista con mayor, bueno, en este caso no me ha dejado, cuál es mi artista con mayor popularidad, ¿vale? Pues en este caso le he dicho cuál es el artista más escuchado y el artista más escuchado dice que es La Oreja de Van Gogh, ¿vale? En este caso particular. Puedes preguntarle más cosas, cuántos álbumes tiene este artista o cualquier otra cosa. Y si tú, por ejemplo, conectas esto, que es la siguiente parte, a una ontología, que una de las cosas que comentaba Alberto es que una ontología es, digamos, una capa extra que tú le das a estos modelos semánticos, yo lo intento ver de alguna manera también por daros otra visión de cómo sería un modelo, o sea, una ontología. Para mí, y si os fijáis en el iconito son como distintas capas. Para mí es un modelo semántico de modelos semánticos, ¿vale? Si os fijáis, eh, puedes tener, gracias a una ontología como esta, ¿vale? Que no sé ahora mismo dónde la tengo. Aquí. Aquí. Puedes conectar los distintos modelos semánticos o distintas tablas que tú tienes dentro de Fabric y darles un sentido de negocio más allá de cómo se conectan estos datos entre ellos. Por ejemplo, pues un artista tiene canciones o un álbum tiene canciones, un artista tiene álbumes, etc. Decirle qué significa eso, ¿vale? Y una vez que le dices qué significa eso y le das ese contexto a un agente como el que hemos visto antes, porque tú puedes darle relaciones, puedes crear dentro de esas relaciones qué significan y hacer bindings, ¿vale? Entre los distintos datos.
y decir que este dato está relacionado con este y además está relacionado con este otro, puedes ir dándole contexto al propio agente a nivel conversacional o con lenguaje natural. Con esto de la ontología puedes conseguir que tus agentes de IA ya no solamente busquen datos, sino que busquen el dato de manera correcta, busquen el dato de manera enfocada al negocio o qué es o cómo lo haría una persona a la que tú le estés preguntando de manera normal. Además de esto, tenemos más cosas dentro de lo que serían las ontologías, como comentaba Alberto, y una de ellas es el modelo de grafos, ¿vale? Que te permite conectar, pues en este caso, un ejemplo que se usa mucho cuando yo estaba estudiando es el ejemplo de los actores con las distintas películas y cómo muchos de ellos están relacionados entre sí porque han trabajado en la misma película, ¿vale? En este caso los artistas podría ser lo mismo, podríamos buscar qué artistas han trabajado entre ellos o tienen colaboraciones. Yendo a un punto más de negocio, podría buscar, yo qué sé, si tienes una empresa de logística, ver en qué paradas estás haciendo, estás tardando más en hacer ciertas cargas y descargas y poder ver si mandar a más gente o podrías ver cómo mejorar una ruta o cosas similares, ¿vale? En este caso no lo estoy trabajando, el grafo no tengo una demo hecha porque no tiene mucho sentido de cara a mis fuentes de datos porque son muy pocas, pero podrías añadir cualquier tipo de unión entre ellos, ¿vale? A partir de incluso de tablas que tú no has metido dentro de la ontología, podrías tener simplemente una tabla en la que tú tuvieses tus relaciones y una tabla en la que solamente tuviese los nodos y a partir de ahí ir trabajando y crear un grafo. Y por último, y lo que es a mí lo que me parece más potente de este nuevo modelo de IQ, ¿vale? Es el Operation Agent, que sí que me gusta mostrar cómo se crea, porque puede parecer un poco raro la primera vez que lo ves, ¿vale? Un cambio de sitio. Aquí. Y esto, como comentaba Alberto, lo bueno que tiene es que no es un agente reactivo, no es el típico agente al que tú le preguntas cosas y te devuelve datos y te dice, no, pues los datos son estos o están haciendo X cosas. En este caso particular, lo que podemos crear es un agente que tome decisiones o tome acciones a partir de métricas definidas y objetivos definidos, ¿vale? En este caso, tú le mandarías unas métricas de negocio, ¿vale? Cada uno las que considerase, podrías darle las instrucciones, por ejemplo, solamente toma en consideración las métricas si es X horas o si está pasando tal cosa, para ser mucho más preciso y que no monte cualquier tema raro. Darle una base de datos, en este caso las bases de datos que le tienes que dar no son como comentábamos antes, y esto es lo bueno que tiene además Fabric, que ya te incluye esta parte de real time, y es que tendría que ser una base de real time, ¿vale? En este caso tenemos un event house, que es lo mismo que un lakehouse, pero a nivel de eventos, y decirle qué acciones debería de tomar, ¿vale? Explicarle las acciones, ¿vale? De manera en lenguaje natural y meterle parámetros que te podrías meter fechas o podrías meter nombres específicos para este tipo de acciones, ¿vale? Y aquí mucha gente me lo pregunta, me dice, ya, pero yo tengo aquí una máquina que va a tomar decisiones de negocio, digamos, o va a tomar acciones de negocio. A ver, sí, pero siempre te va a preguntar, ¿vale? Esto la idea es mandarlo eh, a un Teams, en este caso tiene conexión directa porque obviamente es de Microsoft también, y te va a pedir, por ejemplo, eh, se ha acabado lo que comentaba Alberto, ¿no? Se ha acabado el stock de este elemento. ¿Hago una reposición? O voy a hacer una reposición. Y tú simplemente te llega un chat de Teams, le das al OK y ya él genera todo lo siguiente, ¿vale? Pero sí que te pide permiso para hacer las distintas acciones, lo cual es muy bueno a nivel de seguridad. Otra cosa a nivel de seguridad que es muy interesante, que tiene Fabric, es todo el tema de los workspaces. Los workspaces son únicos en sí mismos, pero conectan a través del Work Lake Catalog. Y gracias a esto podemos trabajar los distintos procesos y tener usuarios separados, como podrían ser usuarios de negocio, pero vinculados entre ellos mediante los datos, de manera muy sencilla y simplemente dando roles. Y por último, para la gente que sea aún más técnica, puedes añadir aquí muchos de vosotros conoceréis qué es esto, que es el símbolo de Git, y puedes añadir gracias a esto un versionado de tus ficheros y tus trabajos en Fabric. Y con esto tener todo sincronizado y poder hacer despliegues automáticos y poder crear un montón de flujos que van a llevar tu negocio a un nivel mucho más automatizado y mucho más eh, fino a nivel de detalle.
Y yo creo que con esto tengo terminada la demo, así que si os parece, abrimos la ronda de preguntas. No sé si habéis escrito algo por el chat. Vale, pues si queréis abrimos la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas. Podéis seguir haciendo preguntas en el panel, ¿vale? Durante el tiempo que nos queda y las iremos resolviendo. A ver. Os pregunto, bueno, contestéis cualquiera de los dos, ¿vale? ¿Qué capacidad mínima necesito para Data Agents y Operation Agents? Vale, pues ¿contestas tú, Alberto? Lo que tú prefieres. Dale. Esta que me la sé la hago yo y ya las más difíciles te las dejo a ti. Vale, Vale, eso antes había una limitación puesta, necesitabas cierta capacidad, pero bueno, desde creo que fue mediados de año pasado, ya desde una capacidad F2 ya puedes hacerlo y no en las trial, ¿vale? Eso es importante. En las trial, aunque se supone que son como una F64, no tienes todo abierto. Y lo único que tienes que hacer es una modificación, ¿no? En el tenant, el administrador del tenant tiene que habilitar que un setting para poder tener acceso a esto. Vale, muy bien. A ver, os hago otra. ¿Puedes mostrar un ejemplo de gestión de la seguridad sobre la ontología? sí. No será para Adrián. Estás muteado, Estás en mute. Adrián. Sí. Sí, se me escucha mejor cuando no estoy en mute. La, la idea de esta pregunta es que es un poco capciosa, por una parte, porque no se puede hacer una gestión de seguridad en la ontología. Tienes que hacerla en una capa previa. O sea, la ontología al final es un elemento de Fabric que va a tomar todos estos datos y va a hacer con ellos lo que puedas. Entonces, tú esa gestión de datos, ahora lo mostraré, lo tienes que hacer a nivel de o lakehouse o de usuario, ¿vale? Entonces, tú tendrás un usuario que pueda ver esos datos o tendrás un lakehouse en el que tendrás capados ciertos datos, ¿vale? Incluso podrás unir esas dos cosas y un usuario podrá ver ciertos datos en un lakehouse, ¿vale? Voy a hacerlo aquí en directo, no sé si será de la manera más correcta, ¿vale? Pero es como yo me podría hacerlo ahora mismo, así que me habéis pillado de vuelta. Y tú tienes aquí esta parte de activar la seguridad de OneLake, ¿vale? Ahora mismo quizá no me deja porque no tengo la parte de permiso de admin dentro del propio workspace, ¿vale? Pero una vez que tú tengas esto, se te abrirá una pestaña. No sé si estáis viendo la parte de configuración aquí, ¿vale? Que te dice, ¿dónde está? Grupos. Vale, dame un segundo y me voy al workspace. Aquí, workspace settings, efectivamente. Y aquí tú tendrías tu workspace identity, crearías tu workspace identity y luego tendrías tus roles clásicos como puedes tener en cualquier tipo de elemento de datos, ¿no? En el que tú podrías crear un rol que fuese, me lo invento, recursos humanos. Entonces tú a cada una de las personas de recursos humanos le meterías dentro del rol de recursos humanos, lo que hemos activado antes del lakehouse aquí, tendrías qué roles tiene este lakehouse y este lakehouse tendría el rol de recursos humanos. Entonces cualquier persona que esté dentro de ese grupo o de ese rol podría ver los datos aquí. Ahora, yo conecto este lakehouse o tablas de este lakehouse a mi ontología. Una vez que tú seas una persona que está dentro de ese grupo de recursos humanos, podrías ver los datos derivados de este lakehouse en la ontología y trabajar con ellos, ¿vale? Si no eres una persona que está dentro de ese grupo porque eres de finanzas, por ponerte un ejemplo, o eres de operaciones o eres de lo que sea, no podrías ver esos datos. La ontología estaría ahí, posiblemente tú pudieses ver que existe ese elemento, pero a ti no te dejaría trabajar con esos datos o no te daría información relevante a esos datos. Lo mismo pasaría con el Data Agent, ¿vale? Y para cualquiera de los elementos de Fabric, tú le puedes dar ese rol a cualquiera de las personas y decir, este Data Agent o este modelo de Machine Learning o este modelo semántico o lo que sea, funciona a nivel de rol para estas personas. Una de las maneras que podemos trabajar esto de manera más sencilla también es con los workspace, como comentaba antes, y tú puedes crear tu propio workspace para finanzas o tu propio workspace para recursos humanos y tener un workspace puro para gente de data. Y ya dentro de la gente de data también hacer tus propias divisiones. Espero que haya quedado claro con esto. Vale, te hago otra pregunta. ¿Cómo está integrado a la gestión de catálogo y de gobierno del dato? Vale. Pues tenemos una solución interna y una solución
voy a decir externa, entre comillas, porque es de Microsoft también y conecta de manera muy sencilla con esto, ¿vale? Dentro del propio OneLake Catalog, tú tienes aquí todos tu catálogo, ¿vale? Yo lo veo todo porque yo tengo acceso a todas las cosas que hay dentro de este workspace y de alguno más, ¿vale? Como podéis ver, casi todo lo he creado yo. Entonces, si tú tuvieses, como estábamos comentando antes, tu rol de finanzas, ¿no? Y tú tuvieses o de recursos humanos, si tú tuvieses acceso solamente a los workspace relacionados con finanzas o con recursos humanos, porque imaginad que tenemos dentro de recursos humanos tenemos recruiting y tenemos experiencia al empleado, ¿no? Pues habría gente que podría ver ambos o podría ver solo uno. Entonces, dentro de este OneLake Catalog, tú tendrías tu catálogo entero y completo de lo que tú puedes ver, ¿vale? Luego ya tienes tu filtro de si lo puedes ver por la parte, en este caso este sería nuestro de desarrollo y este sería el nuestro de preproducción, ¿vale? Aparte de ahí, tendrías esta parte de gobierno. Esto de gobierno te va a decir cómo se están utilizando tus datos, ¿vale? No es en sentido estricto la parte de gobierno que podemos esperar de digamos, un glosario de datos o un glosario de negocios, ¿vale? En este caso simplemente te está diciendo cuáles son las cosas que más se utilizan, cuántos ítems tengo, quién los usa, hace cuánto que se actualizan, hace cuánto que no, lo cual es un gobierno muy específico de Fabric y de los elementos de Fabric, ¿vale? No de los datos per se. Si tú quisieses crear un modelo mucho más amplio y más detallado de lo que sería el gobierno del dato dentro de Fabric, simplemente tendrías que conectar Microsoft Purview, ¿vale? Que es la herramienta de Microsoft que utiliza para el gobierno del dato y se conecta de manera muy sencilla con una conexión. Tú dentro de Purview le dices que estás mirando datos de Fabric y ya ahí te carga todos tus data lake, te carga tus data warehouse, te carga todas las conexiones que tú tienes y a partir de ahí puedes crear un glosario de negocio y poner los términos que tú quieras, ver quién tiene acceso, crear roles, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues voy a por la siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar la capa Silver como si fuese una base de datos transaccional de negocio, de forma que al actualizar algún dato se actualice también en los data source de origen? Dejadme pensar porque esta es buena. Oye, que si no le damos una vuelta y contestamos luego. Sí, creo que la respuesta. Hombre, tenemos suficiente tiempo como para que me lo piense medio Sí, minuto. vale. Sí, diría que la respuesta es que sí, ¿vale? No lo he hecho, ¿vale? Pero voy a mostrar cómo yo iría a hacerlo y por qué creo que sí, de manera rápida. Si nos vamos al workspace que tenemos nosotros con las partes de la base de datos, tú podrías crear dentro de esta base de datos, no quizá con el layout, porque el layout sirve para lo que sirve, pero sí que podrías crear un elemento que es una base de datos transaccional que tiene dentro Fabric, que es esta SQL Database, ¿vale? Esto es una base de datos que es transaccional y sirve para conectar estos conceptos de base de datos transaccional aplicada a las operaciones, ¿vale? Creando esto y conectándola contra el Lakehouse y creando, eso sí, un proceso de ETL, porque nada va a ser automático, pero bueno, puede ser un proceso de ETL súper sencillo con un data flow, como estábamos comentando, que se ejecute periódicamente y te vaya lanzando los datos, tendrías esa base de datos transaccional. Tú podrías escribir y leer de esa base de datos transaccional, ¿vale? Y ese sería tu origen que te está cargando. Todo lo que tú quieras trasladar de un elemento de almacenamiento a otro elemento de almacenamiento sí que deberías de hacerlo con un proceso de ETL. Y ese proceso de ETL puede ser súper sencillo y simplemente hacer un copy job o puedes incluso mantener un job de Spark levantado y que esté ejecutándose prácticamente en el real time. Y otra cosa que hemos comentado, ahora que hablo del real time, es que tú podrías crear incluso un event stream que te estuviese cargando todos los datos en real time, no near real time, o sea, real time de verdad. Y con eso crear esa base de datos transaccional. Tienes la solución propia de Fabric, pero si tú lo que quieres es, y me imagino que por aquí vienen los tiros, crear un Oracle que tienes tus datos transaccionales y de ese Oracle mandarlo a otra base de datos, pues ahí ya sí que tendrías que hacer un proceso de ETL como puede pasar en la base de datos Oracle o en la base de datos pobres que se utilizan de manera transaccional. Vale, voy a por la siguiente. Si ya tenemos un ecosistema con SQL Server, Power BI y pipelines, ¿qué estrategia de migración a Fabric recomendáis para minimizar riesgos? Vale, esta es más sencilla.
Esta sí que me ha tocado ya pegarme con ella. Vale, la primera parte es, tú tienes una base de datos externa, en este caso creo que habéis dicho SQL Server, tienes una herramienta de pipeline, vamos a suponer que no tienes Data Factory, ¿no? Porque si no sería mucho más sencillo, y tienes tu Power BI, ¿vale? Power BI se migra de manera automática, o sea, en el momento en el que tú contratas tus datos o sea, tu capacidad, metes tu fábrica, o sea, tu Power BI aquí, lo puedes cargar incluso, ¿vale? Haciendo imports, como estos de aquí, de hecho te lo dice aquí, report, pagineta y report o lo que sea, y ya lo metes, y ya tendrías tu Power BI. Y ahora tienes que conectar los datos, ¿vale? Pues vamos al principio de todo. La manera más sencilla sería crear un ítem en el que tú estás manteniendo este conector de SQL Server, ¿vale? Yo digo cómo sería la manera más sencilla y cómo sería la manera, digamos, óptima o con un poco más de trabajo la que yo haría, ¿vale? Que tampoco es muchísimo más trabajo. Tendrías tu SQL Server aquí, al que tú estás apuntando con tu ingesta, digamos. Y una vez que tienes esto, montarías que esta ingesta, un copy job directamente, o sea, no tiene que ser gran cosa, sino que un copy job que se va utilizando todos los días y esto te lleva a tu lakehouse, ¿vale? A partir de aquí ya si quieres montar tu capa de medallón si tienes más procesos, ¿vale? Supongamos que te quedas aquí y ya estos datos están curados porque tú ya los tienes curados en la parte de tu SQL Server. Vale, ahora tendrías que crear un modelo semántico, que es básicamente darle a New Item, seleccionar la tabla que tú quieres, que esto si ya tienes Power BI, posiblemente lo hayas hecho más de una vez, y conectar este modelo semántico a tu Power BI. ¿Por qué yo recomiendo hacer esta parte que es fundamental de copiar los jobs y no quedarnos en la parte de SQL, ¿vale? Por una razón fundamental, y esto ya lo ha comentado Alberto antes, lo que pasa es que no hemos entrado tanto en detalle, y es que el Power BI que está dentro de Fabric te permite tener una conexión con tus datos distinta a lo que sería el import y el direct query, ¿vale? Y tiene lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Es como, digamos, un híbrido en el que no tiene nada mal, ¿vale? No tiene nada excelso, digamos, como puede tener el import, que tú cuando tienes un import tienes cosas muy negativas, como que tienes que estar haciendo refresh y esto cuesta mucho y puedes acabar con reportes de gigabytes, pero sí que tienes los datos al segundo, o sea, cargan los Power BI rapidísimo. En este caso, como los datos están dentro del mismo ecosistema, nuestro nuevo sistema de Direct Lake, creo que se llama, lo que hace es tener los datos mucho más rápidos, entonces más o menos funciona como un import, no llega al 100% de la capacidad del import, pero digamos que se puede quedar en un 85, en un 90% de esa velocidad y funciona como un direct query que te está haciendo esas queries automáticamente, lo cual no es un problema porque si tú ya tienes una capacidad no te va a generar un coste extra. Entonces esta sería la manera en la que yo trabajaría esa migración importando los Power BI, haciendo un mirror hacia mi parte de SQL y trayéndomelo con un copy job a lo que sería el Lakehouse y a partir de aquí hacer un proceso de ETL estandarizado. ¿Qué tiempo de preparación necesito antes de implementar Fabric UK? Es que implementar Fabric es un poco amplio, pero digamos que no tiene una curva de aprendizaje muy alta, ¿vale? Depende de lo que quieras hacer. Esto al final los elementos de data pues así funcionan. O sea, si tú quieres montar un modelo de Machine Learning que haga magia, básicamente, pues vas a tardar mucho, pero no por Fabric, sino porque la capa técnica es muy, muy difícil. Fabric es muy amigable con los usuarios nuevos porque tiene conexiones hacia todos los sitios, todo con una interfaz gráfica como estábamos viendo que no tiene mayor problema, ¿vale? Todo va con clics y podrías tener un sistema de Fabric, si ya tienes suponiendo que ya tienes un sistema maduro de datos, si tú ya tienes tus datos funcionando y tus reportes, como estábamos hablando antes, podrías tener Fabric montado en un mes, o sea, no tendría ningún problema. Ahora que ya a partir de ahí tú quieres trastear mucho más con Fabric, esto es infinito, ¿vale? Pero puedo decir de manera, o sea, con confianza que en un mes tú puedes tener un sistema de Fabric montado sin ningún problema, ¿vale? Y de hecho, o sea, lo digo con confianza porque yo lo he hecho. Entonces, me ha tocado hacer un proyecto y de manera única, sin ningún tipo o sea, sin ningún otro compañero. Yo he montado esa arquitectura, he montado ese trabajo y en un mes tenemos funcionando esto, ¿vale? Que es uno de los casos de éxito que tenemos dentro de la compañía. Vale, genial. Y luego ya por último, a menos que alguien más quiera seguir haciendo preguntas, ¿cómo me ayudáis a dimensionar la capacidad de Fabric para este tipo de workloads? Vale, esa es importante. Si no tienes Fabric ni nada, lo primero que entraríamos es en un proceso más de assessment. Tenemos que ver un poco qué es lo que tienes, dónde lo tienes, qué es lo que te quieres llevar. Te recomendaríamos
que, yo qué sé, puedes tener a lo mejor solo la parte de Power BI y quieres mover la parte de Power BI. O también quiero mover lo que decía antes Adrián, pues la base de datos que alimenta ese Power BI también me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar en formato mirroring o me lo quiero llevar directamente las ETLs que alimentan esa base de datos y todo lo meto ya en Fabric o no. Entonces, dependiendo de lo que vayas a llevarte a Fabric, pues así se dimensiona un poco la capacidad que tienes. Muchos clientes estamos haciendo eso. O sea, Fabric lleva 2 años y pico y cada cliente está en un estado distinto. Hay algunos que ya han hecho algo en Fabric, hay algunos que nada. Entonces, vamos acompañando, nosotros acompañamos en todo ese proceso para en una primera parte es más estratégica de qué capacidades necesitas, pero luego también, una vez que lo tienes y lo estás montando, hay veces que los clientes nos vuelven con, oye, necesito optimizar esto porque tengo una capacidad y los modelos me van peor, o como estaba comentando Adrián, a lo mejor para pasarlo a Direct Query y que todo me vaya a Direct Lake, perdón, y que todo me vaya mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos procesos en los que acompañamos al cliente según la realidad de cada uno, ¿no? Es muy difícil contestar genéricamente, ¿no? Pero sí, habría que ver primero qué es lo que tienes y qué necesitas, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta que nos han lanzado. ¿Cómo se guardan ficheros, formatos, etcétera, los pipelines en GitHub? ¿Es compatible Vale. con Git Actions para estrategias de despliegue? ¿Se pueden usar herramientas IA como Terraform? Vale, te voy a pedir, es un poco larga, ¿eh? Te voy a pedir Sí, que sí, me la vuelvas a repetir, te ¿no? las voy diciendo una a una, están todas juntas. La Vale, sí, primera, en la primera. vale. La primera te la repito. Sí, 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 por fin. ¿cómo se guardan ficheros, formatos, etcétera, los pipelines en GitHub? Vale, se guarda en formato JSON, ¿vale? O sea, son JSON con las definiciones de las pipelines. Creo que no puedo verlo aquí, o sea, no sé si hay un botón de formato fuente, porque yo normalmente trabajo desde la pantalla negra, entonces, pero si se pudiese ver, mira, sí, Edit JSON Code. Aquí, se guarda así, ¿vale? Tú tienes tus datos, te dice hacia dónde vas, tienes tu ID de objeto. Puedes ir modificando esto, que de hecho esto es muy interesante de hacerlo porque, por ejemplo, si os fijáis aquí, tienes tu Workspace ID, este es el Workspace ID que de hecho sale aquí, ¿vale? Y tú cuando estás haciendo un despliegue desde esta parte de JSON al siguiente punto, que sería pues tu parte de preproducción o tu parte de producción, pues le puedes decir a Fabric que te cambie este Workspace ID por el Workspace ID siguiente. Entonces, gracias a que está en este formato JSON, es muy sencillo de encontrar estos valores, que lo hace automáticamente con un find replace y te lo manda al siguiente nivel. Yo tengo una duda porque no sé si se refería a cómo conectas con el GitHub o con el Azure DevOps o... Pone cómo se Sí, guardan. vale, pues también muestro eso, o sea, no hay fallo ninguno. Creo que alguien ha dicho que con qué se podía conectar. Esto sí que es verdad que se puede conectar con GitHub y con ADO, con Azure DevOps, ¿vale? Otras plataformas como puede ser GitLab no están soportadas de momento. Sí que es verdad que Microsoft dice que sí que se puede trabajar en ellas, ¿vale? ¿Por qué están soportadas ahora mismo Azure DevOps y GitHub? Pues porque son parte de Microsoft, entonces es mucho más sencillo para ellos, ¿vale? Y luego, ¿cómo se conectan? Pues aquí simplemente le das a conectar tu Git Provider, le das a elegir tu organización, tu proyecto, incluso puedes elegir un fichero porque la idea es tener dentro de esta carpeta un fichero con tus recursos de Fabric y luego todos tus scripts. Vale. Vale. No sé si esta era lo referido a si era compatible con Git Actions para... Es compatible con Git Action, sí. O sea, cuando tú haces una carga de estos datos de source control o haces un pull request o lo que sea y esto se carga dentro de GitHub, como esto es compatible con GitHub, pues directamente salta ese trigger que tú tengas puesto, ese activador, y te hace todas las Gitamas que tú quieras. Vale, fenomenal. Y luego, lo último que preguntaba era si se puede usar herramientas IA como Terraform. Sí, claro. O sea, siempre que tú puedes utilizar una herramienta como Terraform, tú puedes desplegar un nuevo proceso y hacerlo de manera compatible. No tiene una compatibilidad súper grande, ¿vale? Porque tampoco está pensado para esto y habrá gente que me quiera colgar, ¿no? Por lo que he dicho, pero dentro de
el propio Fabric existen APIs que tú puedes hacer llamadas y crear un script de creación. Incluso tú, si eres un desarrollador, podrías montar tu script de deploy, ¿vale? Y la primera vez que tú estás trabajando en una nueva feature, pues cargar un nuevo workspace que sea único para ti, trabajar esta feature, hacer tu pull request a Git, borrar tu workspace y todo esto desde código, desde tu parte de visual, ¿vale? Y quizás no te haría ni siquiera falta un Terraform. Ahora, que haya gente que sean administradores que lo puedan utilizar, sí, se puede utilizar, ¿vale? Yo no he llegado a ese punto, pero sí que se puede utilizar. Vale, pues ya hemos terminado la ronda de preguntas. De todas formas, si surgiese alguna pregunta más, como ahora se va a abrir un breve cuestionario al término de la sesión, podéis lanzarla allí y ya nos ponemos en contacto con vosotros y os la respondemos en directo, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis algo más que decir, si no, agradecer a mis compañeros la presentación y bueno, y os esperamos en el próximo webinar que hagamos desde Software One. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias. Alberto, Adrián. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.